Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje que va dirigido a la comunidad, a la población argentina, a la ciudadanía. La idea es visibilizar un problema que realmente está afectando a la gran comunidad educativa, a la comunidad docente. Realmente estamos viendo una situación en la cual el Estado propone políticas de ajuste que funcionan como una continuidad del gobierno anterior. La única diferencia es que lo hace detrás de una retórica totalmente progresista, que detrás de esa retórica progresista que lo que hace es apropiarse inclusive de algunas luchas que no le corresponden o de las cuales el Estado no hace nada más que poner un sello, realmente hace un uso político tanto de la figura de los docentes, tanto de la figura de los trabajadores de la salud, tanto de las figuras del feminismo, y realmente ese uso simbólico lo hace para solapar, para invisibilizar un montón de cosas que realmente están sucediendo en la realidad y las cuales nos están afectando y que el Estado, de la mano de los sindicatos también como un medio necesario para poder invisibilizarnos, estigmatizarnos, hace uso y abuso de esta forma de simbología. Tenemos el ejemplo dentro de lo que es el feminismo, donde el señor Alberto Fernández escribe un tuit diciendo que estaba feliz por ponerle o por empezar a ponerle fin al patriarcado, siendo que esto es una lucha de miles de mujeres que se autoconvocaron y se movilizaron por el obelisco, por todas partes, por redes sociales, y donde directamente la presión fue tan grande que se terminó sancionando la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Con la docencia pasa absolutamente lo mismo, desde la desfachatez de Nicolás Trota, lo que vemos son mensajes de elogio hacia los docentes, de que tuvimos clases el año pasado, lo cual es una gran mentira porque tuvimos un montón de alumnos que no tenían acceso a las redes, que no tenían acceso al Classroom, que es lo que nosotros utilizamos en la mayoría de los casos para poder tener contacto con la familia en la virtualidad, que no tenían ni siquiera una herramienta como un celular, una computadora, un ordenador. Con los docentes sucedía exactamente lo mismo. Los docentes que tenemos un título en mano y que trabajamos, yo en mi caso trabajo hace 3 años, tanto para Capital Federal como para Provincia de Buenos Aires, no pudimos tomar ninguna hora, no pudimos trabajar, siendo que en situación de normalidad realmente podríamos estar trabajando, podríamos estar frente a un aula. Sin embargo, la emergencia de la pandemia no nos permitió eso y el Estado no hizo absolutamente nada como para poder sanear eso y solucionar esa problemática. Entonces, miles de docentes que hoy en día se autoconvocan están en los distritos de Morón, en los distritos de La Matanza, de San Martín, de 3 de febrero, uniendo fuerzas porque resulta que tenemos una gran masa de trabajadores especializados que hoy en día no pueden acceder a un salario ni a un trabajo digno o en lo peor de los casos están desempleados. Tenemos casos, testimonios de una madre que por ejemplo tiene 150 pesos que le figuran en su recibo de sueldo y 2 hijos y ya le están empezando a cobrar servicios, ya no puede pagar el teléfono, ya sabe que no va a poder pagar la luz, siendo que es cabeza de familia, viven de préstamos, la mayoría de los docentes, en muchos casos se están haciendo monotributistas para trabajar en pedido ya, en Rappi. Y realmente la situación es alarmante y el problema acá es que dejen de utilizar las figuras de los docentes, las figuras de los trabajadores de la salud, dejen de aplaudirnos, dejen de empezar de hablar de nosotros como si fuéramos la vocación que hay que ejercer de oficio, porque somos profesionales, porque para eso nos formamos, y estoy harto de que se estigmatice de un lado o del otro. Si nos exaltan o hablan o nos corren con el lado de la vocación es porque realmente el discurso sutilmente apela a que la remuneración que nosotros tengamos que percibir sea muy poca y un docente cada vez gana menos. Por eso nosotros estamos a favor y vamos a apoyar inclusive a los docentes que tienen un cargo estable y que tienen muchas horas, porque esas horas que ellos están concentrando en una sola persona, por las que apenas llegan a poder planificar las clases y llegar a poder pararse frente al aula y dar esas clases y dar esas horas cátedra, a las cuales nosotros no podemos acceder, ese docente se ve obligado a tomar esas clases, se ve obligado a tomar esas horas. ¿Por qué? Porque el salario está tan pauperizado, tan devaluado,
que no le alcanza ni siquiera para llegar a fin de mes. Y siendo que la canasta básica es de 90.000 pesos, ni siquiera llegan a esa cifra, ni por asomo. Entonces nosotros ya nos cansamos de los planes de precarización laboral que están ejerciendo desde el Estado, nos cansamos del Piedas, del Forte, del ATR, planes de 16.000 pesos, donde nos exigían dar 8 horas de clase virtual, donde nos exigían ir a entregar mercadería, siendo que estábamos ganando 16.000 pesos, nosotros entregando mercadería a las familias, probablemente la necesitábamos igual que esas familias. Entonces esto es lo que hace desde el Estado no tiene, o bien no tiene voluntad, o lo que es peor, porque esto sí que realmente es peor, el Estado no sabe cómo hacerse cargo de la realidad por la que están pasando millones de argentinos. El Estado está en una burbuja peligrosísima, totalmente disociado de la realidad, totalmente disociado de los problemas que nosotros tenemos, totalmente disociado de los problemas que tienen los docentes para llegar a fin de mes, de los docentes desempleados, esta docente que estoy nombrando que cobra 150 pesos, de la docente que cobra 2.000. ¿Qué se hace con esa gran cantidad de masa de trabajadores que están profesionalizados, que estudiaron? ¿Qué se hace desde hace años? ¿Qué se hace con ese arquitecto, con ese licenciado en psicología que está manejando un taxi? Este Estado no está a la altura del capital humano que se genera internamente. No está a la altura. Y lo único que termina haciendo, al fin y al cabo, es estigmatizarnos. Y los sindicatos no nos representan, porque los sindicatos terminan siendo voceros del Estado. Los sindicatos terminan intercediendo por el Estado en lugar de interceder por los trabajadores. Y nosotros decimos, ya se acabó, ya no vamos a aguantar más esto. Empezamos a unirnos con todos los compañeros, no importa del color político que tengan, no importa la ideología. Lo que nos importa es que podamos resolver problemas puntuales que hoy en día nos atraviesan a los docentes y poder solidarizarnos con el resto de las ramas que están pasando por lo mismo. Con la rama de los trabajadores de la salud, los cuales el presidente recientemente ha salido a decir que se han relajado. Si eso no es una estigmatización del Estado, ¿la estigmatización cuál es? Una vez más, es un ejemplo de que realmente el Estado no está a la altura del capital humano que tiene. No está a la altura inclusive hace rato, porque no importa el signo político que tengan estos, porque yo me acuerdo cuando la expresidenta, actual vicepresidenta, dijo que los docentes teníamos 3 meses de vacaciones. Yo me acuerdo cuando la nefasta de Gabriela Michetti dijo que no pasaba nada si los docentes realmente estábamos cobrando un sueldo bajo, porque dentro de todo ese sueldo nos alcanzaba porque vivíamos con otras personas. Yo me acuerdo cuando Soledad Acuña dijo que nuestro conocimiento como profesores era limitado, que todos éramos académicos fallidos, que veníamos de una mala experiencia universitaria y entonces fuimos al camino fácil. El camino fácil era anotarse en un terciario, en un profesorado. Yo le diría a la señora Soledad Acuña, por ejemplo, a la nefasta Soledad Acuña, que justamente esa persona es la que tienen los docentes de Cava como representante, que pruebe ella hacer como hacíamos en el Instituto Superior de Formación Docente o en todos los institutos de formación de formación docente, trabajar 10 horas de lunes a viernes o de lunes a sábado y cursar de lunes a viernes 4 horas en el turno vespertino. Muy probablemente no lo pueda llegar a hacer, y mucho menos si hay personas que tienen hijos y que inclusive llevaban a los hijos a las clases. Me parece que es hora de que empecemos a visibilizar entre todos los problemas que están sucediendo en el país. No puede ser que haya el nivel de miseria que hay y que se naturalice y que el Estado siga acudiendo todo el tiempo a la pandemia como si fuera el único problema que estamos percibiendo los argentinos. Hay una separación, una decisión de la realidad que es realmente inconcebible. Porque justamente se empieza a hablar tanto de los docentes y se habla tanto de los trabajadores de la salud. Y a mí me gustaría que realmente desde el Estado a un político que está totalmente separado de la realidad vaya a dar clases y se fije que el docente no es un número, sino que el rol que nosotros tenemos, el rol que nosotros cumplimos fenomenológicamente dentro de una clase, de poder no solo hacernos cargo de la tormenta social que nos legan y que nos dejan, sino humanizar a nuestros alumnos que a veces tienen problemas y tenemos que hablar con ellos y construir el conocimiento junto a ellos, aprender en conjunto, la sociabilización del conocimiento.
El presidente se llena la boca en los spots de campaña. Yo recuerdo uno con Alejandro Dolina hablando acerca de la cultura. El sector que más sufrió por la pandemia fue la cultura. Los dejaron morir, siendo que la mayoría eran cooperativas de trabajo, siendo que la mayoría en realidad eran algunos tenían formas de autogestión, centros culturales, miles de centros culturales hoy en día no existen más. ¿Y qué hicieron con esa gente? Si es cierto que una de las formas en las cuales la civilización crece es en la cultura, en la educación, en el conocimiento, ¿por qué, digamos, es muy fácil dar como un eje discursivo de campaña diciendo la importancia que tiene eso? Pero en la práctica no hicieron absolutamente nada por ayudar a esa gente. Y en la práctica no están haciendo absolutamente nada por ayudarnos a nosotros ni a los trabajadores de la salud. Y yo convoco entonces a todos los trabajadores, a todos los argentinos, insisto, no nos importa la ideología que puedan tener, no nos importa la bandera, porque realmente no vamos a estigmatizar a nadie por pensar diferente a nosotros o porque alguien piense de una forma o de otra, porque realmente la mayoría de los que estamos en los grupos y en las comisiones pensamos muy distinto. Y sin embargo las decisiones se toman de forma democrática, no bajo verticalismos, no bajo el orden y a hacer una suerte de sindicato obediente de lo que son las decisiones de ajuste del Estado, sino una decisión de eso y una forma en las cuales a partir de la democracia, a partir de la discusión, de la argumentación, de la votación, de la igualdad de condiciones, poder realmente empezar a recuperar los espacios que nos pertenecen a los trabajadores y mejorarlos desde adentro. Sin más, termino mi intervención de esta forma, convocando a todas las ramas que se solidaricen con nosotros. Hay un petitorio que voy a estar enviando en vía redes, lo pueden encontrar debajo del video en la descripción. Y bueno, seguimos en la lucha y esperando resolver los problemas que estamos pasando miles y millones de argentinos, donde lamentablemente 40% son pobres, medidos con el Banco Mundial, que sabemos cómo miden las estadísticas, $1 al día. Fíjense, o sea, si hay una persona que vive con más de $1 al día, deja de ser pobre en este país. Así que deberíamos pensar también inclusive cómo se están construyendo estas